Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de capacitación en el marco de la quinta jornada de formación en gestión de información e integridad académica para semilleros de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia para el mes octubre 2022. Hoy nos acompaña Jairo Parrado, funcionario de la Biblioteca Villavicencio, ¿sí?, del Sistema de Información Bibliográfico, y nos estará brindando una sesión de capacitación en el uso del gestor bibliográfico de Mendeley, organizando las referencias bibliográficas. Entonces, sin más preámbulo, doy paso a mi compañero para que inicie esta sesión. Gracias, Carlitos. Bueno, muy buenos días para todos. Como le decía Carlos, mi nombre es Jairo Parrado. Formo parte del equipo SID del campus Villavicencio y en esta oportunidad, pues, la idea es darles a conocer el gestor de referencias Mendeley, cómo organizar, cómo almacenar y cómo descargar, crear la cuenta y hacer uso de sus diferentes complementos tanto en la web como en los documentos de Word. Entonces voy a desactivar la cámara por temas de navegabilidad y voy a compartir una pequeña presentación que tengo preparada. Entonces, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Ok, gracias. Bien. Entonces, Mendeley, vamos a hablar, como les decía, descarga, citación, referenciación. Entonces, esta sería la agenda. Vamos a dar una pequeña presentación de qué es Mendeley, cuáles son sus funciones, el acceso, descarga, creación de usuario y algunos ejercicios prácticos. Bien, empecemos hablando de que Mendeley es un gestor de referencias, pero que también a su vez es un lector de PDF, ¿sí? Cuenta con cerca de 6 millones de usuarios, que por ende son 6 millones de colecciones. ¿Esto por qué? Porque todo lo que nosotros alojamos en nuestra biblioteca en Mendeley queda visible de una manera anónima en la colección de Mendeley. Bien, y cuenta con más de 8.000 estilos de citación. Ustedes dirán, ¿por qué tantos estilos de citación? Porque en Mendeley podemos crear nuestro propio formato o nuestro propio estilo de citación. Ejemplo, la séptima edición de APA dice que ya no se debe declarar la ciudad o el país, pero si yo quiero que al utilizar Mendeley me aparezca esta información, simplemente yo entro a Mendeley y creo un estilo diferente. Listo. Esto ya es un poco más avanzado. Hoy nos vamos a centrar es en lo básico y lo que todo el mundo pues espera y necesita básicamente para sus trabajos de pregrado y de investigación. En cuanto a las funciones, tenemos 5 funciones: almacenar, organizar, dar formato, automatizar y colaborar. Cuando hablamos de almacenar, estamos hablando de cómo alojar referencias en la biblioteca de Mendeley. Tenemos 4 entradas: una es la manual, archivos electrónicos, bases de datos y páginas web. Para estas dos últimas, eh, algunas bases de datos tienen un enlace directo que nos permite llevar la referencia directamente a la biblioteca de Mendeley. En las páginas web vamos a tener que usar un complemento denominado Mendeley Web Importer. Cuando hablamos de organizar, entonces decimos que dentro de Mendeley podemos crear etiquetas a las referencias. Es decir, así como por ejemplo en las redes sociales utilizamos hashtags, entonces en Mendeley también, cuando editamos una referencia, nos permite ingresar un tag o una etiqueta. También dentro de Mendeley podemos crear colecciones, ¿sí? Entonces yo puedo crear la colección de este trabajo de investigación que estoy llevando, o por ejemplo supongamos que son 3 cortes del semestre. Entonces estas es las referencias que tengo del primer corte para este trabajo en particular. Entonces a ello le llamamos organizar. Claro está que también dentro en el ambiente de la misma biblioteca de Mendeley podemos hacer uso de los ítems, como son el autor, el título. Entonces, al dar clic sobre ellos, nos va a organizar las referencias alfabéticamente. Si damos clic en el año, pues nos las va a organizar cronológicamente. Bien, a eso
hacemos alusión cuando decimos que organizar, perdón. Dar formato, entonces ya es seleccionar los diferentes estilos de citación que nos brinda Mendeley. Esto ya lo estamos, ya esto lo vamos a utilizar es en el Word, cuando estemos haciendo uso del Mendeley SAI. Automatizar, entonces cuando decimos que automatizar, pues es esas ventajas que nos brinda Mendeley, que a un clic vamos a insertar una cita y de igual manera a un clic vamos a generar la lista de referencias de las citas que a lo largo del trabajo que se llevó a cabo, pues yo inserté en él. Bien. Colaborar, entonces cuando decimos o hablamos de colaborar, es porque en Mendeley tenemos una opción que es crear unos grupos y desde allí compartir información. Es decir, tenemos un grupo de investigación, somos 5 o 6 personas, allí podemos crear ese grupo y, por decirlo, en una carpeta compartida van a estar todas las referencias y aquí es bueno resaltarlo nuevamente, los PDFs que se carguen allí, que recuerden, también es un lector de PDFs. En cuanto a la ruta o el acceso, entonces, pues lo primero es ingresar a la página, en el caso de nosotros, Universidad Cooperativa, pues ingresar a la página principal de la universidad, vamos a ir a la biblioteca, ¿sí? Vamos al enlace de la biblioteca, nos va a mostrar los servicios que tenemos, vamos a ir a bases de datos y una vez estemos en bases de datos, nosotros las tenemos organizadas por disciplinas, entonces, Mendeley está agrupada en el cajoncito de recursos para la investigación. Entonces vamos a dar clic en recursos para la investigación y Mendeley va a estar ubicada en la tercera opción, ¿sí? Hablando también de que nosotros tenemos organizadas, además de estos cajoncitos, están organizadas alfabéticamente. Bien. En cuanto a la descarga y la creación del usuario, entonces aquí tenemos un pequeño pantallazo de el ambiente de Mendeley, ¿sí? Entonces, en la parte superior ya tenemos la opción de descarga, ¿sí? Dobla, aquí ya nos aparece para descargar el Mendeley Reference Manager al escritorio. También es importante resaltar de que esta nueva versión o la reciente versión de Mendeley, que es Mendeley Reference Manager, por así decirlo, no es necesario ni obligatorio descargarlo. ¿Por qué? Porque Mendeley trabaja directamente desde la nube. A diferencia del Mendeley Desktop, la versión anterior, cuanto cambios se hacían las referencias, tocaba ir a la parte superior izquierda y decirle refrescar o sincronizar para que esos cambios que se hacían en el escritorio los tomara la nube y obviamente pues conectados a la red. Bien, y desde este mismo ambiente entonces podemos descargar tanto el Mendeley Site, que es el complemento para Word, como el Web Importer, que ustedes lo ven ahí en la segunda línea, para la web. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Carlitos, Martica. Bien, No, señor. entonces, bien, esta sería la presentación. Ahora vamos entonces, voy a mostrarles, mostrarles esta y voy a cambiar entonces de presentación. Me voy a ir a la web. Bueno, por inconvenientes que se están presentando con la página principal de la universidad, me han brindado un enlace, el cual me va a llevar a las bases de datos. Bien, entonces, bien. Entonces, en caso de nosotros la comunidad de la Universidad Cooperativa, debemos presentar unas credenciales para acceder a los diferentes recursos de la biblioteca y pues, en este caso las bases de datos. Entonces me voy a validar.
Quisiera llevar a cabo pues el ejercicio de la ruta tal cual como es, pero pues como les digo, por las fallas que se está presentando en la página, no lo puedo llevar a cabo. Pues, nos toca o me tocó apoyarme de este enlace que no me va a dar la misma vista que la que les enseñé en la presentación. Bien, entonces permitan que me cargue. Listo. Ok. Bueno, entonces aquí tengo las bases de datos. Mendeley pues está en los recursos para la investigación, pero pues aquí ya tengo ese listado total, entonces no lo podría diferenciar. Bien. Entonces, como les mostré en la presentación, este es el ambiente o esta es la página principal de Mendeley. Tenemos desde aquí la opción para descargarlo. No lo voy a hacer porque estoy trabajando desde un equipo de la universidad y me va a pedir las credenciales de administrador. Y esas credenciales simplemente las manejan las personas que trabajan con TI. Bien, entonces aquí ¿qué hacemos? Simplemente le vamos a dar descargar y seguimos el paso a paso como cuando se descarga cualquier otra aplicación para el equipo. Instalar, aceptar, siguiente, continuar, en fin. Y de esta manera descargamos el Mendeley Reference Manager al escritorio. Bien, entonces les decía, hay dos complementos para, para Mendeley, el de la web y el de el Word, que es el Mendeley Site. Desde aquí también ya tenemos la posibilidad de descargarlos, ¿ok? Voy a duplicar esta página para que no se me pierda. Y acá. Bien, entonces, en la parte superior ya tenemos la opción 1 de crear cuenta o 2, Sync In, que es entrar o iniciar sesión. Pero digamos que estas dos nos van a llevar a lo mismo siempre y cuando no tengamos una cuenta en Mendeley. Es importante también que sepan, quien tenga ya cuentas con alguno de los servicios del Sevier, estamos hablando de Scopus, de Sign Direct, esa misma cuenta los va a identificar a ustedes para iniciar sesión en Mendeley, porque Mendeley es un servicio también de la casa del Sevier. Bien, entonces lo voy a ingresar o iniciar sesión y quiero que vean esto. Bien. Ejemplo, entonces yo aquí le estoy dando clic como si ya tuviese una cuenta, pero observen esto. Bien. No le voy a ingresar el UCC sino campus y al darle continuar, él me va a identificar si ya tengo una cuenta o no. Como ve que no tengo cuenta, él me habilita un formulario para que me registre. Una vez yo me registro, entonces me va a llegar un correo de validación a mi bandeja y simplemente desde allí voy a tener que nuevamente loguearme. Bien, entonces eso es lo que quería que vieran. A diferencia, entonces, cuando ya tengo una cuenta con el Sevier, entonces le doy continuar y me habilita el campo para ingresar la contraseña. Entonces, me valido y le doy enter. Bien. Y ya estoy en la plataforma o en el gestor de referencias de Mendeley. Desde aquí puedo también realizar búsquedas y agregar información o referencias a mi biblioteca. Si ustedes se fijan en la parte superior debemos validar de que aparezcamos o que aparezca nuestro nombre, lo que nos dice que sí estamos conectados a la plataforma. Bien, desde aquí, desde Mendeley también se pueden guardar referencias. ¿Cómo se hace? Entonces, por ejemplo, voy a buscar algo que tenga que ver con laboral. Bien, acá. Entonces, empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad. Yo aquí, ¿qué puedo hacer? Simplemente, algunos tienen el PDF. Mendeley no es un pirata de PDFs, él no lleva documentos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, a mi biblioteca cargue un documento en PDF y genere esa referencia, pues como les decía, es una colección que
de manera anónima yo estoy compartiendo en Mendeley. Entonces, si yo cargo un PDF, pues aquí va a estar disponible y la persona que tome la referencia acá, pues va a tener la opción o la posibilidad de acceder a ese PDF. Bien. Entonces, por ejemplo, este me dice que tiene PDF, o sea, en acceso abierto. Entonces, yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Correlación entre la satisfacción laboral y desmencho. Entonces, yo aquí le digo que me lo agregue a la biblioteca. ¿A cuál biblioteca? Pues a mi biblioteca de Mendeley. Y cambia la opción inmediatamente y me dice ver en la biblioteca. Entonces, de esta manera, ya empezamos a abordar las funciones de Mendeley. La primera que es almacenar. Bien. Bueno, aquí me está arrojando un error y es que si ustedes se fijan, no me está mostrando mis referencias y me está apareciendo aquí indefinido y que estoy fuera de línea. Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Doy en la parte superior, le doy en configuraciones, me va a pedir que me valide nuevamente, entonces ¿qué está pasando? La verdad, pues este inconveniente se viene presentando desde hace ratico. Listo, entonces aquí nuevamente ya le digo biblioteca y voy a cerrar esto. Entonces ya aquí me aparece y si ustedes lo notan, ya me aparece esa referencia que yo agregué desde Mendeley. Bien, entonces hablábamos de que en cuanto a almacenar tenemos 4 maneras. Una es desde las bases de datos, que este sería el ejemplo, cuando tenemos el vínculo directo para agregar las referencias a la biblioteca. De esta manera también lo podemos hacer con Scopus, iNdirect, las que son servicios de Mendeley, y ahorita una nueva como es Taylor & Francis, que ya es de otra casa editorial, también trae ese vínculo para llevarlo directamente a la biblioteca. Perdón. Bien. Entonces, de esta manera podríamos hablar de alimentarlo, por ejemplo, de una base de datos como es el mismo Mendeley. Manual. Entonces, cuando hablamos de manual, yo quiero ir aquí a otra base de datos, permítanme. Y quiero que vean algo. Está Taylor & Francis. Acá. Entonces, bien. Por ejemplo, este artículo, voy a visualizarlo. Ok. Bien, entonces, esa sí ya la voy a cerrar y me va a quedar solo en la biblioteca. Entonces hablamos de que tenemos 4 entradas, ya hicimos una. ¿Dónde yo voy a agregar la información? Entonces acá, donde dice Add New, yo le voy a decir, le voy a dar clic. Entonces aquí me dice, archivo desde el computador o agregar entrada manual. Esta es la primera. Entonces en entrada manual, yo le voy a dar clic y me va a habilitar un formulario donde yo voy a ingresar toda la información que tenga el recurso que estoy trabajando. Si, por ejemplo, yo estoy aquí en la biblioteca y tengo un libro físico, pero pues no tengo la posibilidad o el tiempo de buscarlo en la web para dar esa referencia, entonces simplemente yo acá voy a identificar qué tipo de recurso es y empiezo a diligenciar la información. ¿Qué es un libro? Entonces book y empiezo a ingresar toda la información que debe llevar mi referencia. De aquí depende el éxito para que las referencias y las citas se ingresen o se inserten bien en el Word. ¿Listo? Algo importante, en el autor. El autor, aquí nos está diciendo cómo se debe ingresar. Apellido
coma, nombres. Pero ojo, una vez ustedes ingresen los nombres completos, no van a poner un punto después del nombre. ¿Por qué? Porque al momento de generar la cita, les va a arrojar el apellido, coma, y les va a aparecer el nombre completo debido a ese punto que ustedes le han puesto después. Entonces, lo ideal es dejarlo sin puntuación después de los nombres para que nos arroje simplemente las iniciales de los nombres. Bien, entonces aquí podemos ingresar toda la información de manera manual. Título, autor, año, editorial, en fin, todo. Todo aquí lo vamos a ingresar. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es esto. Entonces, cuando tenemos un recurso, por ejemplo, en este caso que es un artículo, entonces yo puedo ingresar, aquí el doy, aquí me dice que ingresar los identificadores. Entonces, por ejemplo, me dice que doy, voy a ingresarlo y le doy enter a ver si me toma esa información. Y evidentemente, si ustedes aquí lo notan, él me analizó ese identificador y me diligenció todo el formulario. Me identifica qué revista es, cuál es el título, cuál es el autor, todo me lo está llevando aquí a cabo. Yo simplemente, ¿qué hago? Le digo al final, agregar entrada o adicionar entrada. Y ya de esta manera tengo una referencia más. Esa entonces sería la entrada manual. Nuevamente, entonces, cuando hablamos de archivos electrónicos, pues yo voy a darle clic en agregar nuevo y le digo archivos desde el computador. Y, por ejemplo, si yo tuviese aquí algo, o permítanme, hagámoslo mejor. Igual, acá, entonces, me voy a ir a otro recurso, otro resultado aquí de este, por ejemplo. Ah, no, este que es full test, entonces voy a tener la posibilidad de descargarlo. Entonces le digo ver PDF. Permitan que me cargue. Listo, entonces lo descargo y ya. Y aquí lo dejo guardado. Bien. Ok. Listo, entonces ya descargué este otro recurso que encontré en Mendeley. Perdón, en Taylor and Francis. Descargo el PDF y me voy acá y simplemente le digo agregar nueva entrada y desde el computador. Entonces aquí lo tengo. Simplemente lo selecciono o doy doble clic. Me muestra el progreso de carga y en la parte superior me va a aparecer nuevamente. Entonces aquí ya tengo la tercera entrada que es archivos electrónicos. Pero ojo, cuando hablamos de archivos electrónicos no hace referencia simplemente a PDFs que yo tengo en la biblioteca de mi computador. ¿De qué manera también puede ser un archivo electrónico? Entonces me voy a devolver, voy a seleccionar otro título. Entonces, por ejemplo, este. Y hay distintas plataformas que nos brindan las citas del recurso o las referencias, ¿sí? En este caso, pues siempre nos vamos a ubicar por las comillas. Donde veamos comillas, desde allí puedo generar la referencia del recurso que yo estoy trabajando. Entonces yo le voy a dar aquí, descargar cita. Y voy a decirle que me la genere en formato RIDS. ¿Listo? Podemos generarla en RIDS o en Big Test. Digamos que aquí no importa. Simplemente voy a seleccionar el RIDS y le digo que me descargue la cita. Le doy guardar y ya aquí tengo la cita en otro formato. Entonces, en este caso,
¿qué voy a hacer? Igual voy a ir a agregar entrada, pero le voy a decir que importar desde la biblioteca. Y él me da la opción de los formatos que puedo tener. Entonces, Big Text, yo la descargué fue en RIS, le doy clic y él me identifica en dónde está la cita. Doy doble clic y me va a cargar nuevamente la referencia. Y ustedes se fijan, aquí ya lo tengo. Si ustedes lo notan, el archivo se descargó con un nombre, digamos que no se lo asignamos, simplemente nos descarga ese documento, pero al momento de cargar ese documento a Mendeley, él identifica toda la metadata y la diligencia acá. Entonces, me da los autores, me da el año y el título. Bien, esa sería la entrada también electrónica, descargando las citas en otro tipo de formatos. Bien, cuando hablamos de bases de datos o páginas web, digamos que yo lo relaciono bastante. ¿Por qué? Porque para ello voy a utilizar el Mendeley Site, el Web Importer, perdón. Y este Web Importer funciona tanto en bases de datos como en una página web oficial. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Yo les decía que no quería perder esta página. Entonces, aquí yo le puedo decir que me descargue el Web Importer, ¿sí? O simplemente nos vamos a una página, abrimos una nueva página en el navegador y escribimos Web Importer, damos clic allí y simplemente me va a llevar a este mismo ambiente en el que yo estoy. Bien, entonces le digo que descargarlo para Chrome. Realmente el Web Importer es una extensión de Google, entonces le digo agregar a Chrome nuevamente, añadir extensión. En la parte superior derecha, donde están las extensiones, pues me va a aparecer el loguito, pero pues yo cierro acá, me lo va a ocultar. ¿Cómo hago para identificarlo? Entonces voy a esa fichita de rompecabezas que ustedes ven en negrito, le doy clic allí, ubico Mendeley y le voy a dar clic en el botón de fijar. Y ya me va a quedar siempre aquí la extensión de Mendeley. ¿Cómo funciona? Listo, entonces, por ejemplo, voy a abrir una nueva página. Voy a ir, por ejemplo, al Ministerio de Salud o de Trabajo. Listo. Voy a dar clic allí. Entonces, esta es una de las preguntas que surgen bastante. ¿Cómo hago cuando es de una página web? Apoyémonos del Mendeley Web Importer. Entonces, permitan que me cargue y vamos a la sección de noticias y vamos a ver la función del Web Importer. Voy a volver esto para que me quede en el ambiente anterior. Listo. Permítame actualizo porque está como lento. Bien. Entonces aquí estamos. Ministerio de Trabajo. Entonces aquí están las noticias. ¿Qué puedo hacer? Entonces, Colombia será el primer foro sobre retos de formalización. Entonces, Ministerio de Trabajo y Sena llevará una oferta institucional al campo. Entonces voy a dar clic allí. Voy a estar ya en la noticia. Y permítanme que cargue nuevamente. Ok. Entonces aquí tengo la noticia. ¿Qué debo hacer? Voy a dar clic en la extensión de Mendeley. Vamos a ver si ya me identifica, pues por lo que tengo el Mendeley abierto, o me debo validar. En oportunidades piden que se valide, en otras no. Bien, en este caso no. Cuando no los identifique, ¿qué pueden hacer? Que no funcione el Web Importer, actualizar. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo notan, aquí él ya me está tomando la referencia de esa noticia. Entonces me dice que es de una página web y me está tomando la referencia. ¿Qué puedo hacer? Esto es una máquina, pero ¿de qué depende que Mendeley lleve la información bien? No es de Mendeley, es de la fuente de la página, ¿sí?
Entonces ellos tienen un código de fuente y ese código de fuente es el que le brinda la metadata a Mendeley para alojarla en la biblioteca. Entonces, si ustedes separan en el título, se habilita un lapicito. No se ve muy bien porque el título está como amplio. Entonces, aquí se habilita un lapicito que dice editar referencia. Yo le puedo dar clic allí y empiezo a diligenciar la información. Que lo ideal es que antes de guardar esa información, de guardar la referencia, perdón, es ajustar toda la información. Entonces aquí está todo, pues autores no lo tengo, entonces yo qué diría, pues Ministerio de Salud, de Trabajo, pues como ejemplo, ¿no? Sí, Ministerio de Trabajo, entonces lo dejaría de esta manera y pues ingreso el año, por ejemplo, esto es supongan, bueno, de este año, 2022. Y de esta manera, pues yo ajustaría toda la información que voy a llevar a la biblioteca de Mendeley. Simplemente le digo añadir y ya me lo lleva. Bien. Regresar a la lista. Me voy entonces a la biblioteca de Mendeley y como ustedes lo pueden notar aquí ya del Ministerio de Trabajo del 2022 y este es el título de esa noticia. Bien. De esta manera funciona el Web Importer. Y pues para las bases de datos, por eso les decía, me devuelvo aquí a Taylor and Francis y vamos a hacer el ejercicio también. Entonces, ¿qué hace? Mendeley lo que hace es que, por así decirlo, escanea la página y me toma las referencias que él identifica. Por ejemplo, aquí tenemos 10 resultados, sí, 10 resultados. Si está de 10, sí, 10 por página. Vamos a darle clic en la extensión y como ustedes lo notan, aquí él me está identificando las referencias de esos diferentes resultados que obtuve en la base de datos. De aquí depende, pues, que yo seleccione y los guarde en la biblioteca. Él le dice cuáles tienen PDF y cuáles no. Le dice PDF no encontrado, PDF no encontrado. Y donde sí tiene PDF, pues él les dice ver PDF. Pero entonces, este creo que ya lo tengo, perfil laboral. Sí. Vamos a guardarlo nuevamente. Le digo añadir. Vean. Listo. Ya lo puedo cerrar y me voy nuevamente a la biblioteca. Entonces, perfil laboral, aquí está. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la primera referencia que yo guardé de perfil laboral, si ustedes lo notan acá, entonces no me está diciendo que tiene PDF, pero aquí sí me dice que tiene archivo, perdón. Entonces yo le voy a dar clic y me dice que puedo obtener el PDF. Le doy clic en este y también me dice leer el PDF o que pueda descargar el PDF para tenerlo aquí en la biblioteca. Entonces yo le digo get PDF y un error, leerlo. Bien, aquí tenemos entonces, este es el lector de PDF de Mendeley. Nos da la posibilidad también, uno, de hacer sombreados o dos, de hacer anotaciones. ¿Listo? Ya es de acuerdo al uso que ustedes le quieran dar. Bien, entonces de esta manera ya abordamos todo lo que tiene que ver con almacenar. Cuando hablamos de organizar, entonces yo le hablaba de que, bueno, para cerrarlo. Bien, yo les hablaba de que en cuanto a organizar, hablamos de crear colecciones o simplemente crear etiquetas. Por ejemplo, yo descargué 2 de laboral. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar clic sobre el título y aquí me aparece tags. Sí, entonces yo le doy clic allí y digo que este es
de laboral, ¿sí? Para el trabajo que tengo de derecho laboral podría ser. Listo, simplemente ya le doy clic, enter, perdón, él automáticamente me sincroniza y ya. Entonces, perdón, sí, el de ser, no, fue correlación entre la satisfacción, listo. Listo, así es. Entonces, a correlación, pues yo también le voy a poner un tag y se supone que es para el mismo trabajo que estoy llevando a cabo, pero a este no le voy a poner laboral, sino trabajo. Y lo dejo así y ya me queda la etiqueta. Entonces resulta que yo cuando esté buscando esas referencias que necesito, pues yo me voy aquí al cajón de búsqueda de la biblioteca y le digo que quiero buscar el que dice laboral. Y entonces me los ubica a todos, ¿sí? Pero por tags, entonces yo le digo trabajo. Y me toma, es el Ministerio de Trabajo, y aquí sí me está recuperando la referencia a la cual yo le había puesto el tag. Pero yo digo, no, pero yo tenía dos. Resulta que yo nombré las etiquetas de manera diferente. Entonces, por ello es que se recomienda trabajar colecciones. Entonces, en la parte izquierda de las herramientas tenemos colecciones. Simplemente donde dice New Collection, yo le voy a dar clic y le voy a poner DER laboral, por ejemplo. Laboral. Y le doy Enter y ya me queda la colección. Desde aquí también puedo ir ramificando la colección. Es decir, que si esto es de derecho laboral, pero son 3 cortes, entonces yo desde aquí le puedo decir que me genere una coleccioncita adentro. ¿Listo? Ramificarla. Bien, entonces, ¿cómo hago para alimentar la colección? Sencillo. Yo voy a seleccionar esas referencias. Entonces, eran estas dos. Ya, perfil laboral, formativo. Entonces, estas dos son las que yo le había puesto tag. Y si ustedes lo notan en la parte inferior, se me habilitan unas opciones, bien sea para eliminar, exportar o esta, que es la que nos sirve. Entonces le doy clic en Organize y me dice, por el momento me habilita simplemente agregar a colección. ¿Por qué? Porque yo no he creado un grupo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces yo le digo que sí, que agregar a colección me muestra las colecciones que yo tengo creadas y en este caso son las de el derecho laboral. Entonces yo le doy clic en derecho laboral y le digo agregar. Bien. Él va sincronizando y yo ya puedo ir entonces, ir a derecho laboral y me va a mostrar mi colección con las referencias que he alojado allí. Les decía también, entonces, cuando estoy en todas las referencias, la biblioteca completa, ¿cómo se pueden organizar? Sencillo, entonces, yo puedo dar clic sobre el autor y él me va a organizar de manera alfabética, perdón, todas las referencias, ¿sí? Si le doy por clic sobre el año, entonces me los va a organizar cronológicamente, descendente o ascendente. Entonces, ya depende del criterio de cada uno para organizarlos desde aquí. O en título también me los va a organizar alfabéticamente. ¿Listo? Bien, eso por el lado de organizar. Entonces, vámonos al tema de dar formato. ¿Listo? Entonces, para ello, ya vamos a Word. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una de las referencias que tomé. Una de las referencias que tomé. Entonces, por ejemplo, recién agregadas. Bien. Entonces,
Para ello tengo un Word. Permítanme cambio la configuración porque yo les estoy presentando solo la pantalla de el navegador. Entonces, permítanme acá. Listo. Entonces esto. Vamos a ver si nos deja copiar. No, desde aquí no nos permite copiar. Me voy a ir a la base de datos. Entonces me voy a tomar un fragmento acá. No me voy a detener. No me voy a detener en qué. No me voy a detener en los estilos de citas, los tipos de citas, en entradas que se le hacen a las citas. Bien, simplemente el ejercicio de cómo hacer uso del Mendeley Style. Bien, entonces para ello tengo un Word abierto. Voy a pegar lo que me traje. Entonces, cuando hablamos de dar formato y automatizar, pues esto ya conlleva al uso del Mendeley Style. ¿Cómo puedo obtener el Mendeley Style? Desde aquí, desde esta primera vista del Mendeley. Entonces aquí tenemos Mendeley Style. O cómo lo pueden hacer también. No lo voy a hacer desde aquí, sino desde Word directamente. Para ello, ¿ustedes qué van a hacer? Van a dar clic en insertar. Van a ir a obtener complementos o mis complementos. Vamos a dar clic en tienda. Y en el cajón de búsqueda que se habilita en la tienda, entonces vamos a ingresar Mendeley. Simplemente con Mendeley ya me va a arrojar resultados porque no hay sino uno. Bien. Y me brinda el Mendeley Style. Le voy a decir agregar, continuar. ¿Y dónde me va a quedar alojado el complemento de Mendeley para Word? Me va a quedar en referencias, ¿sí? En la sección de referencias. Si ustedes se fijan, automáticamente él se cambió y aquí tengo el Mendeley Style. Entonces, en la parte derecha se habilita el complemento y simplemente espero a que me pida credenciales, igual que el Mendeley Web. En oportunidades solicita las credenciales, en otras no. Bien. Entonces, aquí me tocó registrarme. Entonces, las mismas credenciales, entonces. Perdón. Listo. Le doy a continuar, ingreso mi contraseña, doy enter y ya espero a que me identifique y me dé la posibilidad de acceder a todas mis referencias. Si ustedes se fijan en la parte superior, yo puedo empezar también a organizar para trabajar en Word. Entonces, si yo categoricé o creé colecciones en la biblioteca de Mendeley, desde aquí lo puedo hacer. Ustedes dicen aquí me muestra todas las referencias. Yo simplemente, ¿qué puedo hacer? Doy clic allí y me da la posibilidad o de seleccionar las que se agregaron recientemente, las últimas que se leyeron, las favoritas, mis publicaciones o me deja ver las colecciones o grupos que yo estoy trabajando. Entonces, esto es del trabajo de derecho laboral que estoy llevando a cabo. Entonces, ¿dónde va a estar la referencia? Pues en mi carpeta de derecho laboral, si yo muy juiciosamente hice la tarea de organizarlas. Entonces, de derecho laboral y es esta la referencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente 33. Bien. Entonces, me ubico aquí
Ya una vez parametricé aquí mi Mendeley con mis referencias, con mi carpeta, mi colección, entonces me voy a ubicar aquí, selecciono la referencia que voy a insertar o de acuerdo pues a la información, ¿no? Si ese es el texto que yo tomé de ese documento, pues me ubico acá, selecciono la referencia y simplemente le voy a decir insertar cita, ¿sí? La selecciono y en la parte inferior le digo insertar cita. Y él automáticamente me inserta la cita que yo necesito. Bien, que la norma APA dice que se debe declarar el número de página donde se toma. Entonces, simplemente en la parte inferior ya me queda esa cita en la que yo estoy. Entonces, me ubico, doy clic en ella y en la parte derecha, en el complemento de Mendeley, voy a dar clic sobre la cita y él automáticamente me habilita otro campo donde yo voy a seleccionar la página de la que tomé esa información. ¿Qué página es? Entonces, es de la primera página, ¿sí? Ah, no, perdón. Es de la segunda página. Entonces, simplemente aquí le digo que es página número 2 y le digo guardar los cambios. Y si ustedes se fijan, él me la está ingresando con la abreviatura correspondiente. Abreviatura correspondiente, ¿por qué? Porque APA dice que es abreviatura de página es P. Punto. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya me queda insertada la cita. A esto le llamamos automatizar. Cuando decimos dar formato, entonces, ¿qué pasa? Yo vengo acá a citación y le voy a decir que me cambie el estilo de cita. En este momento está en América, en APA, séptima edición. Le doy cambiar y selecciono la cita. En el caso de los chicos de derecho, pues ellos trabajan en Vancouver, entonces seleccionaría Vancouver. Le digo que cambiar y si ustedes lo notan, ya me cambió la cita. A ello le llamamos dar formato. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar nuevamente en la séptima edición para que ustedes lo noten. Y de esta manera ya inserté mi cita. ¿A qué también hace referencia automatizar? Pues de que una vez yo ya inserté mis citas a lo largo del trabajo, entonces yo ya terminé y voy a insertar las referencias. Entonces, aquí en los tres punticos de la parte superior, le voy a dar clic y le voy a decir que me inserte la bibliografía. Y a un clic también le doy continuar. Y de esta manera, a un clic también me va a insertar la lista de referencias de las diferentes citas que yo ingresé en mi trabajo. Entonces, ya con esto abordamos las 4 primeras funciones: almacenar, organizar, dar formato, automatizar. Por último, entonces vamos a ver por qué colaborar. Entonces, para ello voy a ir nuevamente a la biblioteca, a cerrar el PDF. Y entonces, cuando hablamos de colaborar es cuando se forman trabajos de investigación o grupos, grupos de trabajo para investigación o simplemente grupos de trabajo de pregrado. Entonces, aquí tienen la posibilidad de crear grupos. Entonces, con ese grupo, entonces es el grupo de derecho laboral y de la misma manera, entonces voy a seleccionar las referencias, le voy a decir organize y agregar a colección. Entonces, perdón, porque no he creado el grupo. No me lo tomo. Listo, ya lo tengo. Entonces, acá selecciono las referencias, voy a Organize y ya me habilita la opción de agregar a grupo. Entonces, solo tengo ese grupo, lo selecciono y le digo agregar. Y de esta manera ya voy a tener las referencias o esos documentos que vamos a trabajar con mi grupo. Bien, una vez tengo el grupo, pues la alimenté con las referencias, le puedo dar clic derecho y le digo administrar grupo o simplemente
aquí en los tres punticos, también clic derecho y le digo administrar grupo. Son 25 miembros, incluido la persona que crea el grupo. Entonces simplemente le voy a decir invitar miembros y voy a empezar a ingresar el correo de cada uno de los integrantes del grupo. ¿Sí? Los ingreso y le digo enviar invitaciones. ¿Cómo van a visualizar los muchachos? Entonces vamos a decirles, hey, ya lo agregué al grupo, por favor revise el correo que le va a llegar una notificación. O simplemente abran Mendeley, dé clic en su usuario, le va a dar clic en preferencias y aquí le van a aparecer las invitaciones a formar parte de ese grupo, simplemente la declina o la acepta y ya van a formar parte del grupo y van a tener la posibilidad de tener todas estas referencias o documentos, si cargaron también documentos, compartidas, ¿sí? Entonces recuerden, si tienen PDF, pues pueden hacer anotaciones. Andrea, Carlos, revisen esa parte que nos puede servir para el trabajo que estamos llevando a cabo. Y de esta manera, entonces ya, por último, pues abordamos lo que es el tema de colaborar. Entonces, esto es todo lo que les quería compartir. Esta es la plataforma de Mendeley, es de mucho provecho. Recuerden que antes tocaba tener el libro de APA a la mano, ir revisando cómo se vean hacer las referencias, tener pues digamos que un libro porque ir anotando. De esta manera todo se les vuelve más dinámico y automático y les va a evitar bastante trabajo. Entonces, de esta manera termino. Muchísimas gracias y espero que sea de provecho. Voy a finalizar la grabación.